La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presenta Catequesis para niños. Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños. Hola niñas y niños, yo soy Giselle y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro. Bienvenidos niños a un nuevo encuentro. Buenísimas, amiguitos. Hoy hablaremos de un tema nuevo en Catequesis para niños. Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un tema cuyo título es Dios nos habla como amigos. Catequesis para niños. El objetivo del tema de hoy es descubrir la gran riqueza que hay en la Biblia para nuestra vida y para poder crecer en el camino de la fe. Mirar la vida. Escuchemos lo ocurrido en un encuentro de catequesis. En un curso bíblico, en la pared, habían escrito Dios es amor. El sacerdote preguntó, ¿Quién lo ha escrito? y doña María contestó, He sido yo. ¿Por qué lo ha escrito? Pensé que la pared estaba vacía, que faltaba algo, ¿Y por qué ha escrito esa frase? porque me pareció que era bonita. ¿Y de dónde la ha sacado? La he inventado yo misma. He pensado que eso es lo que tenemos que vivir los cristianos. Entonces el sacerdote dijo, Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Lea usted misma el versículo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. esa fue la primera vez que doña María había abierto la Biblia y se llevó un susto. No esperaba encontrar allí dentro su frase escrita en la pared. De ese modo descubrió que sin saberlo, Dios ya estaba en su vida. Cuando nos acercamos a la lectura de la Biblia, queremos encontrar una respuesta a las interrogantes que tenemos en la vida. ¿Creemos que la Biblia servirá para ello? Por supuesto que sí. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos las respuestas de todas nuestras dudas. La mirada de Dios. Dios habla directamente con Samuel. Escuchemos este fragmento de la Biblia. Primer libro de Samuel 3. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó. Samuel, Samuel, respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy ya que me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho.
y dijo a Samuel: «Anda a acostarte. Si te llaman, responde. Habla, Yahvé, que tu servidor escucha». Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Samuel respondió: «Habla, que tu servidor escucha». Yahvé dijo entonces a Samuel: «Voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que deslumbrarán los oídos a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa, desde principio a fin. Le dirás que condenó su casa para siempre porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso se lo juro a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí». Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana. Luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», le respondió. Elí le preguntó: «¿Cuál fue la palabra que se te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo». Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Elí dijo: «Es Yahvé, que haga como mejor le parezca». Samuel había crecido, Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Catequesis para niños. Desde Moisés hasta Samuel, parece que el cielo estaba cerrado, porque las visiones proféticas no eran frecuentes. La narración nos lleva al santuario de Silo, donde estaba el arca de la alianza y donde ardía la lámpara de Dios. La llamada a este niño surge en un lugar sagrado. Después de 3 intentos fracasados a causa de la falta de experiencia sobre la palabra de Dios del niño, tiene que actuar Elí para ayudarle a discernir el significado de la voz de Dios. Samuel, con la fuerza y disposición que tienen los jóvenes, se ofrece con todas sus ganas a hacer lo que Dios le pida. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». La misión de Samuel no queda encerrada en este momento. Él llegará a ser el profeta de todo Israel, el instrumento por medio del cual el Señor hace oír su palabra a todo el pueblo. ¡Qué bonita historia! Vamos a ver en dibujos cómo pudo ser. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». El mensaje es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso,
y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: Samuel. Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estoy seguro de que Elí me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel. Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Elí llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel, Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces, Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel. Así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle: ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros. La Iglesia nos enseña. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en su número 148, nuestro querido Papa Francisco nos dice: Es verdad que, para entender adecuadamente el sentido del mensaje central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia, transmitida por la Iglesia. Este es un principio importante de la interpretación bíblica que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró solo una parte, sino la Biblia entera, y que en algunas cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. Así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales que nieguen otras enseñanzas de la misma Escritura. Pero esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que corresponde predicar. Recuerden, la Biblia no es ni un libro de historia ni un libro de ciencia.
es un libro de fe. Por eso hay que leerla teniendo en cuenta todo su conjunto. Hemos de tener en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró solo una parte de la Biblia, sino la Biblia entera. Debemos pensar en el ambiente en que se escribieron y a quienes iban dirigido cada uno de los libros para comprender mejor su significado. Para eso debemos hacernos dos preguntas esenciales. Primero, ¿qué dice la Biblia? Tratar de comprender lo más claramente posible todo lo que indica. Lo segundo, ¿qué me dice a mí ahora, en este momento de mi vida? ¿Qué quiere decirme Dios a mí en este pasaje? ¿Qué me pide que haga? Conociendo a... Conozcamos a este santo enamorado de la Biblia que decía amar la palabra de Dios en la Biblia. Compartimos el día de hoy la biografía de San Jerónimo. Jerónimo quiere decir el que tiene un nombre sagrado. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la Biblia. Nació en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342. Sus padres tenían buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. En Roma estudió el latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano. Esta instrucción recibida de un hombre muy instruido, pero no creyente, llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustaquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o en una visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado, y nuestro Señor le preguntaba: ¿a qué religión perteneces? Él le respondió: soy cristiano, católico. Y Jesús le dijo: no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Él se despertó llorando, y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar los libros sagrados, y exclamará emocionado: nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba, pasaba noches sin dormir. No consiguió la paz. Se dio cuenta que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado sin tratar con nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto. San Francisco de Sales recomendaba leer esta página de nuestro santo porque es bellísima y provechosa. Él dice así: en el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta a los que han vivido allá toda la vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma. En aquel destierro, al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito, y no obstante las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos.
pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar. Hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí, ayudándome el Señor con su poder y misericordia. Pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que piden? Vuelto a la ciudad, sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio. Pero este se enfermó y entonces se le ocurrió nombrar a Jerónimo. Y ahí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente latín, el griego y varios idiomas. El Papa San Dámaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Sagrada Escritura. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones en el lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esa traducción, llamada la Vulgata, o traducción hecha para el pueblo vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, entre otras. Casi de 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores. Él decía que las señoras ricas tenían 3 manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras, y sus hijos fuertes como potros salvajes, y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón el Papa Sixto V, cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra, él exclamó: «Menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la Iglesia nunca te hubiera declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir». Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad, a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas y que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración, dispuso alejarse de ahí para siempre y se fue para Tierra Santa, donde nació Jesús. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde Jesús nació. Allí, haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas al estudio de la Biblia, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de la religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe, pero después se arrepentía humildemente. La Iglesia Católica le ha reconocido siempre como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Sagrada Escritura. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras.
El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el libro santo. Y el vivir durante 35 años en el país donde Jesús nació, le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del libro santo. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó ahí rezando solo y le pareció que el niño Jesús le decía: «Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?». Él respondió: «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca». Y el niño Jesús añadió: «¿Y ya no me regalas nada más?». «Oh, mi amado Salvador», exclamó Jerónimo ya anciano, «por ti repartí ya mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti». Y el niño divino le dijo: «Jerónimo, regálame tus pecados para poder perdonártelos». El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba: «Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto». Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón contrito y humillado que le pide perdón por las faltas cometidas. El 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencias, y a la vista y la voz agotadas, Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente. Él entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años. Más de la mitad los había dedicado a una vida en santidad. San Jerónimo ruega por nosotros, paz y bien. A este santo le debemos poder comprender mejor la Biblia, ya que hizo la primera traducción al latín, la lengua mayoritaria de su época, de los textos que estaban en griego y en hebreo. Su aportación más importante es la Biblia llamada Vulgata, que es el texto oficial de la Iglesia Latina. Otra de sus frases célebres es: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Profundización de la experiencia. Vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Cómo está dividida? ¿Cuántos libros tiene y cuántos corresponde al Antiguo Testamento? ¿Cuánto al Nuevo Testamento? En esta nota nos lo explica. ¿Te gustan los libros? ¿A quién de ustedes les gusta que papá o mamá les cuente un cuento? Pues ahora te traemos un hermoso libro, el cual queremos que conozcas y te enamores de él. En Catholic Kids hablaremos sobre qué es la Biblia. La palabra Biblia significa biblioteca. Imagina una biblioteca. ¿Qué hay en ella? Muchos libros, ¿verdad? Pero en este caso de la Biblia hay un conjunto de libros sagrados. ¿Y por qué sagrados? Porque Dios es el autor y todo lo que viene de Dios es sagrado. Y es Dios quien inspiró a algunos hombres para escribir todo lo que hay en la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Para nosotros los católicos, la Biblia tiene 73 libros. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y de qué nos habla el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se prepara el camino para la llegada de Jesús, por medio de hermosas historias como la creación y la de muchos profetas que en sus historias nos enseñan el amor de Dios. Muchas de ellas ustedes ya las conocen, por ejemplo, Noé, y hay muchas más que te invito a conocer. Por ejemplo, la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de David. En el Antiguo Testamento hay 46 libros. ¿Cuántos has leído tú? ¿Y el Nuevo Testamento de qué trata? El Nuevo Testamento nos habla sobre la llegada de Jesús a la tierra, cómo fue su nacimiento. Este es una de las historias más hermosas que puedes encontrar en la Biblia. Puedes encontrarlo en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 20, donde está más completa. En el Nuevo Testamento hay 27 libros, pero hay 4 libros, Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, a los cuales se les llama evangelistas porque hablan del evangelio de Jesús. Por ejemplo, en estos 4 libros nos narra cómo fue la vida de Jesús desde su concepción hasta el día de su muerte y resurrección. También nos narra muchas historias de cómo era Jesús y de sus enseñanzas. El amor que le tienen los niños, por ejemplo, el cual lo puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo del 13 al 15. En estos 4 libros evangelistas también nos narran las parábolas que Jesús nos contaba. ¿Pero qué son las parábolas? Las parábolas son relatos e historias que detrás nos traen una enseñanza. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del buen samaritano, la parábola de los talentos y muchas más. ¿Cuál de ellas conoces? Muy bien, niños, recordemos. Número 1. La Biblia es un conjunto de libros sagrados. ¿Y por qué sagrados? Porque viene de Dios. Número 2. La Biblia tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y número 3. En el Antiguo Testamento Dios prepara el camino para la llegada de Jesús. Y en el Nuevo Testamento nos narra cómo fue la llegada de Jesús a la tierra y de todas las enseñanzas que nos dejó. Son 73 libros en la Biblia. Empieza a buscar y a leerlas. Pero espera, ¿sabes cómo buscar en la Biblia? Aquí te enseñamos, presta atención. Por ejemplo, si te dicen busca Mateo capítulo 19, el 13 al 15, tienes que saber primero a qué testamento pertenece, al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. En este caso, el libro de Mateo pertenece al Nuevo Testamento. Ahora, el capítulo. Los capítulos son los números más grandes que tú ves en la Biblia. En este caso, voy a buscar el capítulo 19. Y los versículos son los números pequeñitos. Ahora sí, el versículo es el 13 al 15. Y eso es todo. Como ven, hay mucho que aprender en la Biblia, pero algo que nunca debes olvidar es a no maltratar tu Biblia, sino a cuidarla, porque es sagrada. Pero también hay algo muy importante, debes aprender a interpretarla, es decir, qué es lo que Dios te quiere enseñar mediante esos escritos. Y en el próximo video te enseñaremos a cómo interpretar tu Biblia. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¿Te has enterado? Recuérdalo. Mensaje. No olvides que Dios nos habla como amigos y que la Biblia es la palabra de Dios. Para identificar los textos en la Biblia, tenemos que fijarnos que la primera palabra que sale, a veces abreviada en el libro, el primer número es el capítulo y los siguientes los versículos. Por ejemplo, si veo Juan capítulo 15, del versículo del 15 al 16, quiere decir que busco el Evangelio de San Juan en el capítulo 15 y los versículos del 15 al 16. Búscalo en tu Biblia y comprueba lo que dice. Compromiso cristiano. Es bueno que en cada casa haya una Biblia. Si no la hay, pide a tus papás que compren una. Pero tenemos que tenerla no como adorno, sino leerla en familia porque ella nos enseña a ser personas íntegras y buenos cristianos. Celebración. Recordamos lo que hemos aprendido en este día escuchando esta canción. La Biblia para niños. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno es verlos por acá otra vez. ¿Qué les parece si para empezar escuchamos una canción? La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Uy, ahora yo te pregunto, ¿sabes qué es la Biblia? La Biblia es la gran carta de amor que Dios Padre nos escribió. Está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento relata lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento cuenta el nacimiento y las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles. Podríamos decir que la Biblia, palabra de Dios, es como la semilla que Dios sembró en nuestro corazón, como pan que nos alimenta, como lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer, como fuego que enciende nuestro corazón.
como una lámpara, una luz que nos ilumina en la oscuridad, como una espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No te olvides, la Biblia es la palabra de Dios. A través de ella, Dios nos muestra cuánto nos quiere y nos invita a seguir el camino del amor. Catequesis para niños. Damos gracias a Dios que nos habla como un amigo y le decimos lo mismo que Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor, norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió. Dicen que al final del conflicto Cristo en las nubes vendrá, y a los que fueron fieles vida eterna les dará. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Catequesis para niños. Que Dios los bendiga, queridos niños. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos, niños. Hasta la próxima. Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes. Hasta la próxima. La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presentó Catequesis para niños. Un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesús, Jesús! Tengo un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños.